Hola, mi nombre es Natalia Narváez, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería Ambiental y hoy les voy a hablar un poco del tema lentes, convergentes y divergentes, de la materia Física de la Energía. Comenzaremos con el concepto de lente. Una lente es un objeto transparente con dos superficies refractantes cuyos ejes centrales coinciden. Cuando la lente está rodeada de aire, la luz se refracta del aire hacia el interior del lente y de vuelta al aire. Existen dos tipos de lentes dependiendo de cómo es que la luz se refracta al pasar por ellos. Los lentes convergentes son más gruesos por el centro que por el borde y concentran o hacen converger en un punto a los rayos de luz que eran inicialmente paralelos al eje central que las atraviesan. Si las lentes son más gruesas por los bordes que por el centro, hacen diverger o separar a los rayos de luz que pasan por ellas, por lo que se conocen como lentes divergentes, tal como pudimos ver en estas imágenes. A la distancia en el que los rayos convergen o del que parecen divergir se llama punto focal o simplemente foco, y la distancia focal es la distancia desde el punto focal hasta el lente. Existen distintos tipos de lentes delgados, y los convergentes, tanto como los divergentes, se dividen en tres. Sin embargo, es necesario definir los conceptos de cóncavo y convexo para continuar. Convexo hace referencia a que tiene, respecto al que mira, una curva más prominente en el centro que en los bordes, mientras que cóncavo se refiere a que tiene, respecto al que mira, una forma curva más hundida en el centro que en los bordes. Conociendo esto, continuemos con los tipos. En los lentes convergentes existen las lentes biconvexas, las cuales tienen dos superficies convexas. Las planoconvexas, las cuales tienen una superficie plana, tal como se ve en la imagen, y otra convexa. Y las cóncavo-convexas, o menisco convergente, las cuales tienen una superficie ligeramente cóncava y otra convexa. También existen tres tipos de lentes divergentes. Los bicóncavos, las cuales tienen dos superficies cóncavas. Las planocóncavas, las cuales tienen una superficie plana y otra cóncava, y las convexocóncavas, o también conocidas como menisco divergente, las cuales tienen una superficie ligeramente convexa y otra cóncava. Para aprender cómo es que se forman las imágenes al pasar por una lente, es necesario mencionar algunas definiciones que manejaremos a lo largo de esta presentación. Del lado izquierdo podemos observar ¿qué significan las variables que podemos ver en el esquema del lado derecho? Primero tenemos que O es el objeto, P es la distancia del objeto hasta la lente, mientras que Q es la distancia de la imagen hacia la lente, mientras que I es la imagen del objeto. Aquí obtenemos dos conceptos, el de imagen real y también imagen virtual. Una imagen real es aquella formada cuando los rayos pasan a través del vidrio y divergen desde la imagen, mientras una imagen virtual es formada cuando los rayos no pasan a través de la imagen, sino que solo parecen divergir desde ese punto. De forma más sencilla, decimos que cuando es posible proyectar la imagen formada se trata de una imagen real, y si no la podemos proyectar, la denominamos imagen virtual. También encontramos los conceptos de la parte frontal y la parte de atrás del lente. El anverso, o frente, es el lado del cual está el objeto, mientras que el reverso, o atrás, es aquel en el que está la imagen. Es importante notar que el radio 1, R1, está en el anverso, y el radio 2 está en el reverso. Mientras que con los centros de curvatura ocurre al revés. Ahora encontramos una forma de calcular el foco dados el coeficiente de difracción y el material de una lente, con la conocida fórmula del fabricante de lentes, que es la que observamos en pantalla. En todos los casos vamos a considerar que la luz del objeto proviene del lado izquierdo de la lente, es decir, el lado izquierdo será siempre nuestro anverso objeto real, tal como vimos en la imagen anterior. Al lado derecho podemos observar el significado de las variables, siendo f la longitud focal, n el coeficiente de difracción, el cual depende del material de la lente, R1 el radio en el anverso y R2 el radio en el reverso. El coeficiente de difracción n es siempre positivo, por lo que es necesario tener cuidado con el signo del resto de las componentes, tal como se muestra en la figura de abajo.
Cuando R1 y R2 es positivo, el centro de la curvatura está en el reverso de la lente, mientras que cuando sea negativo está en el anverso de la lente. Y la longitud focal F, cuando es positivo, la lente es convergente, y cuando es negativo, la lente es divergente. Ahora veamos este ejemplo. Es necesario calcular la longitud focal cuando R1 es igual a 40 centímetros, R2 es igual a 80 centímetros y la lente está hecha de vidrio, con coeficiente de difracción 1.6. Tal como vemos, la fórmula de 1 sobre F es igual a n-1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Sustituyendo los valores n como el coeficiente de difracción, tenemos 1.6 menos 1 de fórmula, multiplicado por 1 sobre radio 1, que es 0.4. Es importante recordar que es necesario usarlos en el Sistema Internacional de Medidas, por lo que debemos convertir de 40 centímetros a metros, por lo que es 0.4 menos 1 sobre radio 2 de 80 centímetros pasándolo a metros es 0.8. Y al realizar la operación obtenemos 44.44 centímetros. Observemos que el radio 2 está en negativo, ya que está en el anverso. Y esa es nuestra longitud focal. Continuamos con el siguiente subtema: formación de imágenes en lentes delgadas por el método analítico. Si queremos saber bien las características de la imagen, debemos recurrir a las ecuaciones siguientes. La primera es la ecuación de magnificación, que nos permite calcular cuánto más grande o pequeño es una imagen con respecto al objeto inicial. Es posible calcularla con las alturas de la imagen y del objeto, o con las distancias entre el objeto y la imagen, o viceversa. Del lado izquierdo podemos observar qué significan cada una de las variables, siendo h' la altura de la imagen, h la altura del objeto, p la distancia desde el objeto hasta el lente, q la distancia desde el lente hasta la imagen y f la longitud focal. La siguiente fórmula es para calcular la longitud focal. Sin embargo, es posible despejarla para encontrar cualquiera de las variables en cuestión. Observemos que esta, a diferencia de la primera que vimos, del fabricante de lentes, no involucra el material del lente o coeficiente de difracción, sino solo las distancias. Es importante notar la importancia de los signos. En la tabla de abajo observamos que las variables p, q y h' también significan distintas cosas cuando son positivas y negativas, tal como habíamos visto en la fórmula anterior para R1, R2 y f. La localización del objeto, o p, es positiva y significa que el objeto está al frente del lente, o sea, es un objeto real. Y cuando es negativa, el objeto está atrás del espejo, o lente, o sea, objeto virtual. La localización de la imagen, o Q, cuando es positiva, significa que la imagen está detrás de la lente, o sea, imagen real. Y cuando es negativa, la imagen está al frente del lente, o sea, imagen virtual. La altura de la imagen, h', cuando es positiva, significa que la imagen está derecha, y cuando es negativa, significa que la imagen está invertida. Y R1 y R2, tal como habíamos visto con anterioridad, cuando es positiva, el centro de la curvatura está atrás del lente, y cuando es negativa, el centro de la curvatura está en el frente del lente. Y la longitud focal F, cuando es positiva, la lente es convergente, y cuando es negativa, la lente es divergente. Ahora tenemos un ejemplo. Una lente delgada convergente con longitud focal de 10 centímetros forma una imagen de un objeto colocado a 30 centímetros. Encuentra la distancia a la imagen y su magnificación. Bueno, primero resolvemos utilizando la fórmula para encontrar longitud focal, solo que la despejamos para encontrar la distancia a la imagen, o sea, Q. Tenemos que P es igual a 30 centímetros y F es igual a 10 centímetros. Es importante recordar que F será positiva ya que la lente es convergente. Despejamos para Q y al resolver el cálculo tenemos que Q es igual a 15 centímetros positivos, lo que indica que la imagen está atrás del lente, o sea, es una imagen real. Ahora resolvemos el cálculo de magnificación. Tenemos que M es igual a menos Q sobre P. Entonces, menos Q vendría siendo lo mismo que H'. Y H' es negativa, por lo que la imagen está invertida, ya que como mencioné, H' es igual al inverso de Q. Y para terminar, el último cálculo indica un número negativo, por lo que la imagen es de menores proporciones al del objeto inicial en 0.5. En conjunto, obtenemos que las características de la imagen es que es real, está invertida y es más pequeña. Bueno, y eso fue todo. Gracias.